¿Te has preguntado alguna vez qué significa envejecer con verdadera dignidad? No simplemente sumar años, sino vivir con el corazón elevado a Dios, con los ojos puestos en la eternidad, afrontando la soledad, las pérdidas y el paso del tiempo. No como castigos, sino como parte del misterio del amor divino. Si alguna vez has sentido que el mundo sigue sin ti, si sientes que tu voz ya no encuentra eco, este mensaje es para ti. No hablamos solo del paso de los años, sino del propósito escondido en cada día que Dios aún te regala. Los últimos años pueden ser los más fecundos si se viven con fe, libres de temores, abiertos al Espíritu. Se dice que el Papa Loen, en uno de sus mensajes más íntimos, compartió que la vejez no es un naufragio, como muchos temen, sino una travesía hacia lo esencial. Una etapa donde el alma, más libre del bullicio del mundo, puede por fin escuchar con claridad la voz de Dios. A su modo, él recordaba que el anciano no es alguien que ha sido dejado atrás, sino alguien que ha sido invitado a caminar más cerca del misterio. Porque cuando las fuerzas físicas disminuyen, el alma puede elevarse sin distracción, y cada día se transforma en una ofrenda silenciosa. Envejecer con dignidad, entonces, no es resistirse al tiempo, sino acogerlo como un instrumento sagrado que moldea nuestro espíritu para el encuentro final. Esta es la historia de Jack Thompson, un alma que, como muchas, caminó por los valles oscuros del alma y supo encontrar en ellos la luz de Cristo. Su vida nos recuerda que los días de prueba no son el final, sino la escuela donde Dios forja a los suyos. No hay cruz que no tenga redención si se abraza con amor. La historia de Jack no es solo suya, es la historia de todo aquel que ha sentido el peso de la ausencia, pero también la ternura de Dios que consuela al que llora. Jack aprendió que aceptar la pérdida no es rendirse, sino entregarla a aquel que venció la muerte. Descubrió que aún en la soledad el Espíritu Santo habla, guía y consuela. Que hay vínculos que nacen más allá de la sangre, frutos del amor cristiano, como el que encontró en Laura. Esta mujer, enviada por la providencia, le mostró que la verdadera fortaleza no radica en el cuerpo, sino en el alma, que espera en el Señor. Su presencia no fue un reemplazo, sino un testimonio de que Dios no olvida a los suyos. La historia de Jack ilumina además una de las decisiones más complejas de la edad avanzada: dejar el hogar propio. Para muchos, esta idea parece un fracaso, pero en la mirada de la fe es solo un paso más hacia la obediencia y la humildad. Jack comprendió que mudarse a una residencia no era una derrota, sino una elección guiada por el discernimiento, hecha con un corazón abierto a la voluntad de Dios. Allí no perdió su identidad, sino que redescubrió su misión: ser testimonio viviente de esperanza, ser luz para otros ancianos que, como él, anhelaban sentido. Tal como lo ha recordado el Papa Loen, la vejez no es un ocaso, sino un altar. No se trata de resistir al paso del tiempo, sino de dejar que la gracia lo transforme. Cada anciano que camina con Dios es una llama que no se apaga. Es un signo de fidelidad del cielo sobre la tierra. Estas palabras resuenan en la historia de Jack, que no huyó del dolor ni de la soledad, sino que las convirtió en ocasión de entrega. Al finalizar esta reflexión, entenderás que las relaciones humanas, cuando son bendecidas por Dios, son el tesoro más grande. Defender la independencia no significa cerrarse, sino mantenerse activos en el amor, en la oración, en el servicio. Tomar las riendas de tu vida, a pesar de los años, es un acto de fe.
porque mientras respiras, Dios sigue escribiendo contigo. No importa si tienes 60, 70 o más años. Jack te recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo con Cristo. Cada instante puede ser redención, gracia, alegría. No dejes que los desafíos te definan. Deja que el amor de Dios lo haga. Siempre imaginó Jack que su jubilación sería tiempo de descanso. Había trabajado con fidelidad, pensando que llegaría ese tiempo de calma. Lo planeó con sabiduría, sin derroches, con responsabilidad. Pero la vida, en su misterio, le mostró un camino diferente. La jubilación vino antes de lo esperado. Y aunque tenía estabilidad económica, nadie le preparó para el silencio profundo que llenó su hogar. Antes, su casa rebosaba de vida. Sus hijos, Adam y Emily, eran motivo de gozo. Y el amor de su esposa, Sara, llenaba cada rincón. Pero el tiempo, como río que no se detiene, cambió el paisaje. Los hijos formaron sus propios hogares. Como está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2:24. Y Sara, su amada, partió al encuentro con el padre tras una larga enfermedad. Desde entonces, la ausencia se volvió su sombra diaria. Las visitas se hicieron escasas, las llamadas breves, los días largos. La soledad se convirtió en su cruz. Pero no se rindió. Levantó la mirada. Empezó a rezar más. Volvió a leer la palabra. Y en medio del silencio, escuchó la voz de Dios. Porque el Señor no abandona a los suyos. Y quien confía en Él, aunque camine por valle de sombra, no teme. Porque Dios está con él. Así fue como Jack, lejos de dejarse vencer, se transformó. Con la gracia de Dios, su vejez no fue declive, sino resurrección. Porque para el que cree, siempre hay un nuevo amanecer. Una tarde, sentado en el sofá, sintió cómo el silencio de su casa se transformaba en un espejo de su propio interior. El vacío no era solo físico, sino también espiritual. Una ausencia que no se podía llenar con muebles ni recuerdos, sino con la presencia de Dios, que parecía distante en aquel momento. El mundo seguía girando allá afuera, ajeno a su soledad. Las habitaciones, antaño repletas de vida, hoy parecían templos abandonados. Fue entonces cuando comprendió que la vida le ponía ante una decisión profunda: dejar que ese vacío lo consumiera, o convertirlo en un lugar de encuentro con el Señor. Y justo cuando se preguntaba si aún tenía fuerzas para resistir, sonó el teléfono. Era Adam. Su voz venía apresurada, llena de tensión. «Papá, ¿te quedarás en casa esta noche? Tengo que resolver algo en el trabajo. No podré ir». Aunque sus palabras buscaban tranquilizar, escondían una distancia inevitable. El corazón de este padre se encogió, no por enojo, sino por la certeza de que ya no era una prioridad. Sin embargo, como José, cuando fue vendido por sus hermanos, no se quejó, no acusó. Respondió con paz fingida: «Está bien, hijo, no te preocupes por mí». Colgó el teléfono y el silencio regresó. Esta vez más profundo, más personal. Había entregado su vida entera con fidelidad. Había trabajado, criado, protegido. Pero ahora, en el otoño de sus días, la soledad era su cruz. Con Sara en el reino del Padre y sus hijos envueltos en sus propias responsabilidades, los días se alargaban como desiertos sin fin. Y en esa soledad, un día vino su vecino John. Se sentó a su lado como quien sabe que las palabras sobran. John era de la misma edad. Ambos conocían ya el peso de los años. Tras un largo silencio, John suspiró y lo miró. «Así que ahora estás solo, ¿verdad?» No era burla ni juicio. Era compasión desnuda. La verdad contenida en esa frase pesó como plomo. «A mí me pasa igual.
confesó John, con una tristeza que no buscaba consuelo. Mi esposa siempre está ocupada. Los hijos también. Vivimos rodeados de gente y aún así, solos. Aquellas palabras penetraron como una espada. ¿Qué pasará si un día nos quedamos completamente solos? La pregunta flotó en el aire como una profecía. No era miedo. Era una súplica disfrazada. ¿Y si nadie me llama? ¿Y si un día ni siquiera recuerdan mi nombre? Esa noche no durmió. La pregunta de John martillaba su mente. Y fue precisamente en medio de esa inquietud que recordó unas palabras del Papa Loen. La soledad del anciano no es un castigo, sino una misión. Es en ese desierto donde el Señor susurra más claro, donde el alma aprende a depender solo de Él. Aquella enseñanza no resolvía el dolor, pero lo envolvía con sentido. Comprendió que incluso en el abandono, Dios no se alejaba, que si el mundo se olvidaba de Él, el cielo no lo haría, porque para Dios, los últimos días de un hombre son también tierra fértil para la gracia. Días después, Emily llegó con Noah. Llevaba en sus manos los platillos que solía preparar en su infancia, como queriendo reconectar con un amor que el tiempo había diluido. Pero no traía tiempo. Traía prisa. Papá, solo dejo a Noah un rato. Tengo que recoger a Tom. Su voz era rápida, ausente. Sus ojos no lo buscaron. Él sonrió como pudo, apretando los labios para no mostrar su desilusión. Haz lo que tengas que hacer, hija. Estoy bien. Pero no lo estaba. Emily se fue casi sin sentarse. Noah corrió detrás de ella. Y él se quedó allí, de pie en la puerta, viendo cómo la figura de su hija se alejaba entre las sombras del atardecer. El eco de sus pasos fue el único sonido que quedó. Esa noche, el peso en el pecho no lo dejaba respirar. Lloró. Lloró como quien se sabe olvidado. Y en medio de su llanto, regresó aquella pregunta de John. ¿Qué haré si me quedo solo? No podía seguir así. Esa no era la voluntad de Dios. Recordó entonces las palabras del Señor. No te dejaré ni te abandonaré. Se levantó al día siguiente con una convicción nueva. Fue a ver a John. Tenías razón, le dijo. No podemos esperar a que sea tarde para prepararnos. John asintió. Yo también lo he pensado. Confesó. Hay que tomar decisiones con tiempo. Y entonces hablaron no como ancianos resignados, sino como hombres que aún esperan en Dios. Lo más importante es la estabilidad financiera, dijo John. Pero ambos sabían que más importante aún era la estabilidad del alma. Porque quien tiene a Cristo, aunque esté solo, nunca está abandonado. Y quien confía en el Padre puede encontrar propósito incluso en la última estación de su vida. Necesitamos asegurarnos de que tenemos lo suficiente para vivir sin depender de nadie, sin sufrir privaciones. Asentí. Era una verdad imposible de negar. Sin una base sólida, la vejez podía volverse una prueba constante, un campo donde el alma se fatiga si no está sostenida por la prudencia. Siempre procuré ser ordenado con lo que Dios había puesto en mis manos. Pero comprendía que no bastaba con guardar, sino con discernir. El futuro puede traer tormentas inesperadas, enfermedades, emergencias. Momentos que solo la providencia lo anticipa, John. Con mirada firme dijo: sin esposa ni hijo cerca, es nuestra responsabilidad cuidarnos. Y esas palabras no eran solo un consejo, eran una llamada del cielo. Sentí un despertar, como cuando el Espíritu Santo toca una fibra que ya estaba viva, pero dormida. No todo estaba escrito. Aún había tiempo para actuar, para ordenar mi casa, para vivir los años restantes con propósito y dignidad ante Dios. Sabía que no debía retrasarme más,
Si no hacía algo, el peso del abandono me consumiría. Si sigues escuchando estas palabras, es porque tal vez también tú sientes ese eco. La vida en soledad enseña que, aunque los hijos amen, aunque su cariño sea sincero, sus manos no siempre alcanzan cuando más se les necesita. Es duro aceptarlo, como la brisa helada que golpea en pleno sol. Tenemos que ser más autosuficientes, dijo John. Y sus palabras retumbaron como campanas en mi interior. No podemos esperar que otros nos cuiden. Tenemos que movernos, estar presentes, no desaparecer del mundo. Era como si me hablara el mismo Señor, llamándome a salir de la comodidad que me aprisionaba. Durante años viví para mis hijos, fui su guía, su refugio, su sostén. Pero en ese hermoso sacrificio olvidé una parte esencial, cuidarme también a mí. Dejé que los días pasaran sin alma, escondido en una rutina que me alejaba de la vida. Mi hogar, ese santuario familiar, se volvió una prisión de silencio. Viví así, pero sin plenitud. La soledad empezó a carcomerme, como el agua que lentamente erosiona la roca. Entonces lo comprendí. No podía seguir así. No era voluntad de Dios que mis últimos años fueran una lenta caída. Mi cuerpo, mi alma, todo me pedía cambio. Sabía que debía hacer algo ahora, no después. Comencé con pequeños actos. Salía al parque, caminaba. Primero con inseguridad, luego con más brío. Las piernas me dolían al principio, pero el alma se fortalecía. Por las noches visité el centro comunitario. Descubrí allí el gozo de una conversación sencilla, de una partida de ajedrez, de compartir un café. Al principio todo era ajeno, me sentía como un forastero, pero la constancia hizo su obra. La soledad retrocedía, como si el Señor mismo hubiera enviado personas a tocar mi corazón. Sin embargo, cada noche, cuando las luces se apagaban y quedaba solo en mi cuarto, la misma pregunta regresaba. ¿Quién estará allí cuando enferme? ¿Quién me escuchará si una noche necesito hablar? El silencio, como un eco profundo, magnificaba esas dudas. Siempre creí que podía con todo, pero empecé a entender que el ser humano, por diseño de Dios, necesita compañía. No por debilidad, sino porque fuimos hechos para amar y ser amados. No era dependencia, era deseo de comunión. Pero cada vez que esa idea asomaba, me asaltaba la culpa. Sara, mi esposa, había partido al cielo no hacía mucho. Solo pensar en abrir mi corazón a otra presencia me parecía una deslealtad. ¿Cómo podría mirar al cielo sin sentir que la estaba dejando atrás? Pero el corazón no miente, y lo que sentía no era traición. Era necesidad de compartir lo que aún quedaba de mi camino. Día tras día, esa verdad se hacía más pesada. La soledad me envolvía como un manto. Y sabía que no debía callarla más. Después de orar muchas veces, reuní el valor para hablar con John. Él me escuchó en silencio con una mirada que no juzgaba. Cuando terminé, solo dijo, lo entiendo. Su voz era como bálsamo. Cuando mi esposa murió, sentí lo mismo. No buscamos sustituir a nadie, solo buscamos a alguien con quien compartir el peso del día. Alguien con quien orar, reír, vivir. Aquellas palabras no eran consejo humano. Eran una puerta abierta desde el cielo, porque entendí que no quería reemplazar a Sara. Solo deseaba que esta etapa final no fuera vivida en soledad, sino en amor renovado, en comunión sincera. El Señor no prohíbe volver a amar, al contrario, bendice el amor que nace de un corazón sincero. Y allí, junto a John, comprendí que abrirse no es olvidar, sino permitir que Dios siga escribiendo la historia. Lentamente comenzó a entender que no se trataba de reemplazar el pasado, sino de permitir que el presente floreciera con la gracia que Dios aún derramaba sobre su vida. Y fue entonces cuando el Señor, en su misteriosa providencia, puso en su camino a Margaret.
Una mujer de su misma edad, con una vida marcada por la misma soledad, pero con un corazón lleno de alegría y una luz que no había visto en mucho tiempo. Margaret tenía esa chispa de los que no han dejado que el dolor apague la esperanza. Su entusiasmo por la vida, por los pequeños detalles, era un bálsamo inesperado, como si el cielo le susurrara: «Todavía no he terminado contigo». Ambos descubrieron que compartían la misma realidad, hijos que habían seguido sus propios caminos, dejando detrás hogares que antes estaban llenos de ruido y cariño. Pero Margaret no se quejaba, ella caminaba con dignidad, con un deseo inagotable de descubrir, de aprender, de vivir. Su presencia comenzó a llenar sus días de sentido. Las conversaciones, las risas, incluso los silencios que compartían, se transformaron en la parte más esperada de cada día. No necesitaban etiquetas ni compromisos formales. Eran compañeros, unidos no por obligación, sino por la necesidad profunda del alma de ser vista, de ser escuchada, de no transitar el camino final en absoluta soledad. Empezaron a compartir más. El mercado, la cocina, las caminatas por el parque. Margaret no solo entró en su casa, entró en su vida. Y esa casa, que un día fue solo un refugio vacío, se convirtió nuevamente en un hogar. Pero fue una noche cuando cayó enfermo con fiebre que comprendió verdaderamente el valor de tener a alguien al lado. Margaret no dudó. Se hizo cargo de todo con una ternura que no pedía nada a cambio. Le trajo medicina, lo cubrió con una manta, le sostuvo la mano. Era amor en acción, amor que no necesitaba palabras. Cuando Adam llegó y vio a Margaret cuidándolo, su rostro lo dijo todo. Sorpresa, alivio, gratitud. «Papá, no sabía que Margaret estaba aquí contigo», murmuró claramente conmovido. Él solo respondió con serenidad: «No quería preocuparte. Tienes tu vida y Margaret me cuida bien». Adam no insistió más. Sabía que su padre estaba en buenas manos. Y aunque la fiebre no era grave, ese momento lo cambió todo. No era el cuerpo lo que más necesitaba curación, sino el alma. Y esa noche, al mirar a Margaret moverse con naturalidad por la casa, entendió que su vida había sido tocada por un regalo inesperado. No era el amor de juventud impetuoso y apasionado, sino un amor más sereno, maduro, lleno de compasión y respeto. Un amor que no reemplazaba, sino que renovaba. Un amor que venía de Dios, como un bálsamo para un corazón cansado. Margaret se convirtió en el testimonio vivo de que nunca es tarde para que el Señor traiga luz. Ella no era solo una compañera, era una bendición. Pero la vida, con sus giros inevitables, no se detiene por nadie, y un día, como una ráfaga inesperada, todo cambió. Margaret recibió una llamada de su hijo. Aquel que rara vez buscaba contacto, ahora la necesitaba. Se casaba y quería que ella fuera parte de su nueva familia. Cuando Margaret se lo contó, el corazón de él se encogió. Pero no mostró su tristeza. No era momento para pensar en sí mismo. «Tu hijo se casa. ¡Qué bendición!», dijo con una sonrisa que escondía el dolor que ya lo invadía. «Es el momento perfecto para que estés con él». Margaret lo miró, y por primera vez su alegría pareció apagarse. «Me he acostumbrado a estar aquí contigo», murmuró. Su voz era apenas un suspiro, pero contenía un mundo entero. El corazón de ella estaba dividido. La maternidad la llamaba, pero también la paz del presente que habían construido juntos. Respiró hondo. Sabía que debía liberarla, darle el espacio que como madre debía ocupar. «Tienes que ir con tu hijo», dijo, con la voz firme aunque le temblaba el alma. «Ese es tu lugar, no te preocupes por mí. Estaré bien». Y en esa mirada final intentó guardar cada detalle como un tesoro para cuando regresara al silencio. Entendía que, como todo en la vida, también esto tenía su hora. Porque incluso los dones más bellos que Dios nos da deben ser entregados de nuevo, en libertad. Aunque doliera, era parte del amor verdadero. Un amor que no se aferra,
sino que bendice incluso cuando el camino se separa. Nada en esta vida es eterno. Todo, incluso lo más hermoso, está sujeto al tiempo. Y aunque el dolor por la partida de Margaret era real, también lo era la certeza de que cada instante compartido con ella había sido un regalo de Dios. Sentía que su despedida era como una piedra lanzada al pozo profundo del alma. Hubiera querido que se quedara, que el calor de su voz siguiera alegrando sus días. Pero sabía, con la serenidad que da el espíritu, que ella debía seguir su camino. Después de días en silencio y oración, Margaret decidió volver con su hijo. Él la acompañó a la parada del autobús. Su corazón era un nudo de amor y resignación. Cuando ella subió al vehículo, sintió que algo dentro de él se desprendía. Y al ver alejarse el autobús, se quedó de pie, sin moverse, como si el mundo hubiera perdido color por un instante. Al volver a casa, el silencio le salió al encuentro. No como una ausencia, sino como una presencia aplastante. Era un silencio más profundo que cualquier otro. No era solo la falta de ruido, era la soledad encarnada. Y entonces comprendió lo que muchos ancianos viven día tras día: el peso de estar solo. Pensar que sus últimos años serían así le llenó de temor. Se le cayeron lágrimas, pero no de rabia, sino de verdad. Era la realidad desnuda. Margaret había dejado un hueco que no se llenaba con nada. Aún así, no dejó de cumplir con su rutina. Salía a caminar, compartía momentos con conocidos, trataba de mantenerse activo, pero en el fondo, sabía que había perdido algo más que compañía. Había perdido el consuelo de una presencia cotidiana, de una voz que le recordara que aún era importante para alguien. Adam y Emily aún lo llamaban, se preocupaban, pero sus voces eran breves, sus agendas llenas, sus corazones quizás divididos. No los culpaba, sabía que tenían sus familias. No quería ser un peso, y mucho menos una obligación. Así que cuando hablaban, él sonreía. Decía que todo iba bien, aunque sabía que por dentro, su alma se marchitaba un poco más cada día. Fue una tarde cualquiera, en medio del bullicio del centro comunitario, cuando escuchó a un grupo de ancianos hablar de mudarse a una residencia. Aquello fue como un rayo que atravesó la niebla. ¿Y si esa era la respuesta? ¿Y si Dios le mostraba así un nuevo camino? Esa noche no pudo dormir. Pensó, oró, recordó. Al día siguiente tomó el teléfono y llamó a Adam. La conversación no fue fácil. «Papá, ¿estás seguro? ¿Una residencia no será demasiado fría para ti?», preguntó Adam con preocupación. Pero él sabía lo que debía responder. «Hijo, esto no es sobre comodidad, es sobre paz. No quiero que tú y Emily sientan la carga de mi soledad. Quiero un lugar donde pueda vivir los años que me quedan con dignidad y en comunidad. No estoy huyendo, estoy buscando compañía». Hubo silencio. Adam prometió hablarlo con Emily. Días después, ambos llegaron a su casa. Se sentaron con él, los ojos llenos de emociones que no sabían cómo expresar. Fue Emily quien habló primero. «Papá, entendemos que te sientas solo. Solo queremos asegurarnos de que no termines más aislado en una residencia». Su voz temblaba. Él respiró hondo, pidiéndole al espíritu palabras de sabiduría. «No tienen que temer por mí. Lo he pensado bien. Dios me ha mostrado que necesito un cambio. Ustedes tienen sus propias familias. No quiero impedir que vivan plenamente por estar preocupados por mí. Esta decisión no es un adiós. Es una forma nueva de cuidarme». Hubo silencio otra vez. Luego, lentamente, ambos asintieron. «Si eso es lo que quieres, lo respetamos. Pero te prometemos que iremos a verte seguido», dijo Adam. En ese momento, él supo que no estaba solo, que aún en medio del cambio,
El amor seguía ahí. No era el fin, era el comienzo de otra etapa. Y Dios seguía con él, siempre fiel, siempre presente. Unos meses más tarde, me mudé a una residencia a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con jardines llenos de flores, habitaciones acogedoras y muchas otras personas de mi edad. El primer día, mientras paseaba por el jardín, conocí a Mr. Robinson, un residente de largo tiempo. Me recibió con una sonrisa cálida y me ofreció compañía. En ese momento comprendí que la vida no había terminado, que aún había espacio para la conexión, la conversación y la compañía. Me presentó a algunas personas nuevas, haciendo que la transición fuera un poco más llevadera. Aquella noche, sentado en mi nueva habitación, observando el cielo oscuro a través de la ventana, sentí una calma extraña. No era mi hogar, no era la vida que había imaginado, pero era un nuevo comienzo. En ese momento había conocido a algunas personas con quienes compartir momentos, y aunque la compañía era escasa, aliviaba el peso de mi soledad. Pasaron 6 meses y encontré un ritmo estable. Comía a mis horas, mantenía mi cuerpo en movimiento y me aseguraba de rodearme de personas con quienes pudiera conversar. La soledad que tanto había temido ya no era un enemigo constante. Descubrí un nuevo equilibrio, un propósito renovado. No era la vida que en algún momento creí que tendría, pero era una que podía vivir con serenidad, con conexión y por primera vez en mucho tiempo, con esperanza. La rutina se volvió un refugio, un bálsamo. Las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes cobraron un nuevo sentido. Jugar al ajedrez, disfrutar del silencio sin sentirlo como un castigo, compartir charlas ligeras con los demás. Aquellas costumbres diarias se convirtieron en mi fortaleza. Después de años de incertidumbre, encontré una sensación de seguridad y tranquilidad que había estado ausente por demasiado tiempo. Mi hijo, Adam y Emily, mis hijos, seguían llamándome con frecuencia, sus voces cargadas de preocupación por cómo me estaba adaptando a la vida en soledad. Trataban de asegurarse de que estuviera bien, aunque cada vez les repetía lo mismo. No se preocupen por mí, todo está bien. Intentaba tranquilizarlos, aunque en el fondo sabía que no podían entender del todo la paz que había encontrado en este estado de independencia. Había aprendido a abrazar la soledad, a apreciarla, a sentirme en paz con ella. Fue justo en ese contexto cuando recordé unas palabras que el Papa Loen había pronunciado ante un grupo de ancianos. Dios no nos retira cuando envejecemos, sino que nos lleva más profundo en su misterio. Cada día de nuestra vejez puede ser una oración viviente, un espacio donde Cristo habita y consuela. Aquella frase se me quedó grabada como un sello en el alma. Entendí que esta etapa de mi vida no era una pausa, sino una peregrinación silenciosa hacia la eternidad. No era el final, sino el umbral donde el amor de Dios se vuelve más y cercano y real. Pero entonces, una tarde, todo cambió. Después de un desayuno tranquilo, salí al jardín y dejé que el sol calentara mi rostro. Disfruté la sencillez del momento, sin prisas, sin expectativas. Entonces el teléfono sonó. Al contestar, la voz de Adam irrumpió con urgencia. Había un temblor en su tono, una carga que me hizo apretar el auricular con más fuerza. «Papá, tengo malas noticias», dijo. Su voz estaba contenida, pero podía sentir la tensión. Mi estómago se encogió. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?», pregunté, sintiendo que la inquietud se instalaba en mi pecho. «Mrs. Robinson tuvo un accidente de tráfico. Está en el hospital». Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Mi corazón se detuvo un instante.
Y por un momento, el aire pareció desaparecer. Casi dejé caer el teléfono de la impresión. Un torbellino de pensamientos se desató en mi mente. Me obligué a respirar. Me aferré a la silla y traté de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado exactamente? Mi voz salió con dificultad, casi como un grito. La respuesta de Adam llegó con un temblor. Apenas me avisaron. ¿Quieres venir al hospital? Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mrs. Robinson había sido una presencia constante en mi vida. Alguien a quien respetaba y apreciaba profundamente. La idea de que ahora ella estuviera en peligro era como una herida abierta que no dejaba de sangrar en mi interior. 1000 preguntas llenaban mi mente, como una tormenta que no encontraba descanso. Me levanté de inmediato. Llamé a la administración para organizar el transporte. Y mientras esperaba, oré en silencio, con una súplica que nacía desde lo más hondo de mi alma. Señor, si es tu voluntad, dale una oportunidad más. Si aún le queda camino por recorrer, no la dejes partir ahora. Recordé que la última vez que la vi me sonrió y me dijo con su ternura habitual que se cuidaría. Ahora, esa misma imagen me perseguía con un dolor inexplicable. Era un recordatorio cruel de cuán frágil es la vida, de lo rápido que todo puede cambiar. Al llegar al hospital, encontré a Adam y Emily esperando en la entrada de urgencias. Sus rostros estaban cubiertos por una tensión que no necesitaba explicación. Adam me tomó del brazo con esa mezcla de preocupación y cariño que solo un hijo puede tener. Me ayudó a sentarme, y su voz, apenas un susurro, dijo: «Papá, los médicos están haciendo todo lo posible, pero la situación es grave». Sentí el golpe de esas palabras, como si me hubieran arrancado el aire del pecho. Miré la luz roja encendida sobre la sala de emergencias y el corazón me latía como si fuera a estallar. No podía hacer nada más que esperar. Esperar, orar y confiar. En ese instante, recordé otra enseñanza del Papa Loen. Una que en su momento me pareció difícil de comprender, pero que ahora cobraba todo su sentido. La verdadera fe no se mide en los días de calma, sino en la oscuridad del hospital, en el pasillo del dolor, cuando todo parece perdido y aún así nos aferramos a Dios. Y eso hice. Me aferré a Él con la fuerza de un náufrago. Me aferré como quien sabe que el consuelo no vendrá de los hombres, sino de lo alto. El tiempo se volvió espeso, como si cada segundo arrastrara consigo el peso de una eternidad. Cuando el médico apareció, caminé hacia él con el corazón a punto de romperse. «¿Cómo está ella?», pregunté y apenas reconocí mi propia voz. El médico me miró con una expresión que ya conocía demasiado bien. Asintió ligeramente. «Las heridas son graves. Debes prepararte para lo peor». Fue como si el mundo se detuviera. Las paredes se cerraron sobre mí. Las piernas me fallaron. Adam, bendito sea por su ternura, me sostuvo sin decir nada. Y entonces apareció la camilla. Mi alma se quebró. No era una extraña la que yacía allí. Era mi compañera, mi hermana en el dolor, la mujer que había caminado conmigo por los senderos más difíciles de esta etapa tardía. Me acerqué sin pensar y tomé su mano entre las mías. Estaba fría, demasiado fría. «Por favor», susurré, mi voz rota por el llanto. Nos prometimos caminar juntos hasta el final. «No te vayas ahora». Por un momento creí que me había escuchado. Sus párpados se movieron. Una lágrima descendió por su mejilla, y ese simple gesto me partió el corazón en 1000 pedazos. Esa lágrima era todo lo que no podía decirme, todo lo que quedaba entre nosotros. Me arrodillé junto a su camilla. No había palabras, solo un dolor que me atravesaba entero.
No puedo seguir sin ti. ¿Qué haré si te vas? Sollozaba, como si al pronunciarlo pudiera detener lo inevitable. Adam y Emily permanecieron en silencio. No intentaron consolarme. Sabían que no hay palabra humana que cure una herida así. Sabían que en ese instante solo Dios podía abrazarme. Y aunque sentía que todo se desmoronaba, también sabía muy dentro de mí que no estaba solo. Porque incluso en el umbral de la pérdida, el Señor seguía allí, llorando conmigo, sosteniéndome en su misericordia. Esa noche, el médico confirmó lo inevitable. Su estado se había deteriorado de forma irreversible. Ya no quedaba nada más por hacer. Me quedé a su lado sin moverme, como si mi cuerpo se hubiera anclado a ese momento para siempre. Rezaba en silencio, no por un milagro, sino por fortaleza, por luz, por la paz de su alma. Mis manos rodeaban las suyas, frías, frágiles, como si al sostenerlas pudiera protegerla una última vez. En un instante sus ojos se abrieron apenas, y su mano buscó la mía con un gesto tembloroso. No la solté. Era mi acto final de amor. En su rostro pude ver el esfuerzo de quien se prepara para partir. Con un susurro casi invisible, me dijo: «Señor Thompson, viva bien». Su voz era tenue, como el viento que apenas roza la piel. Y entonces a su mano se soltó. Sus ojos se cerraron, y su alma, con la dignidad de los santos anónimos, cruzó el umbral. Quise gritar, implorar, llamar al cielo, exigirle a Dios que me la devolviera. Pero solo hubo silencio. Un silencio que lo envolvió todo, tan espeso y frío como una noche sin estrellas. Me quedé quieto, como congelado. Sentí que el alma se me escapaba, como si el cuerpo ya no tuviera razón de ser. «No te vayas», susurré. Pero mis palabras ya no podían alcanzarla. La habitación se convirtió en una catedral de ausencia. Ella ya no estaba, y yo seguía aquí, solo, vacío. No encuentro palabras suficientes para describir lo que fue perderla. No era solo mi compañera, era mi refugio, mi consuelo, mi verdad, la que me conocía incluso cuando yo ya no me reconocía. Me amó en mi vejez, en mis temores, en mis silencios, y ahora ese amor ya no podía abrazarme. El mundo, de repente, se volvió áspero, lejano, sin sentido. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Todo se volvió mecánico. Respirar, comer, dormir, llorar. No hubo alegría, ni siquiera paz. Solo un eco perpetuo de lo que se había perdido. Las personas me decían palabras de consuelo, pero todo me sonaba distante, porque el consuelo humano no alcanza donde el corazón ha sido partido. En la residencia, cada rincón hablaba de ella. El jardín donde caminábamos, la mesa donde compartíamos el té, el banco donde me hablaba de sus recuerdos. Todo seguía igual, pero todo estaba vacío. Vivía rodeado de personas, pero solo. Mis amigos me miraban con una compasión silenciosa. No decían nada. No hacía falta. Ellos también habían perdido. A nuestra edad, la muerte no es una sorpresa, pero nunca deja de doler. Cada pérdida es un trozo de alma que se desprende. Y no hay reemplazo posible. Solo queda el hueco, el silencio, el recuerdo. Adam y Emily venían seguido, a veces con sus hijos intentando traerme luz con la inocencia de sus juegos. Pero todo era ajeno. Mis ojos los miraban, mi boca sonreía, pero el alma no respondía. Mi corazón era una ciudad amurallada, construida con el cemento del dolor. Sabía que me amaban, lo veía en sus gestos, en sus esfuerzos, pero no podían entrar, no porque no lo intentaran, sino porque el duelo tiene sus propias puertas, y esas solo Dios puede abrirlas. Y fue entonces cuando, en medio de esa noche interior,
recordé una última vez las palabras del Papa Loen, aquellas que había oído en una homilía para viudos. Cuando el Señor permite que alguien que amamos regrese a Él, no lo hace para destruirnos, sino para revelarnos que nuestra esperanza debe mirar más allá de este mundo. Quien ha amado con pureza nunca pierde, porque ese amor lo lleva consigo a la eternidad. Y lloré. Lloré como quien por fin se atreve a entregar su dolor, no por resignación, sino por fe. Porque aunque la señora Robinson ya no estuviera a mi lado, su amor no había muerto. Vivía en mí y en Cristo. Y eso, al menos por un momento, me dio un respiro en medio de la oscuridad. Una tarde, Adam se sentó a mi lado, con esa expresión de preocupación que solo un hijo tiene cuando ve a su padre quebrado. No entendía por qué el dolor seguía tan vivo en mí, por qué los días no me devolvían la paz. En su ternura intentó consolarme. «Papá, por favor no estés triste. La señora Robinson no habría querido verte así». Lo dijo con amor. Sí, pero sus palabras, aunque sinceras, no lograban tocar el fondo de mi herida. ¿Cómo podía explicarle que hay dolores que no se desvanecen con frases dulces? Ni siquiera con el tiempo. «Adam», murmuré, la voz cargada de un temblor que no lograba ocultar. «Hay dolores que no se explican. Hay ausencias que no se curan. Seguir adelante no es una elección. Es una batalla diaria. Tú y Emily aún tienen camino. Aún tienen juventud, esperanza, futuro. Pero cuando uno ha entregado el alma y quien la sostenía se va, es como si la tierra misma se abriera bajo tus pies y todo lo que creías firme se derrumbara». Adam me miró en silencio. No dijo nada más, y esa fue la mejor respuesta. Su mano buscó la mía y la apretó con suavidad como un ancla en medio del oleaje. «Papá, aún nos tienes a nosotros. Siempre estaremos contigo». Sentí su amor, pero también sentí cuán lejos estaba de llenar el hueco que ella había dejado. «Lo sé, hijo», respondí en un susurro, «pero hay vacíos que solo el alma entiende». Días después salí al jardín con la esperanza de que el aire fresco apaciguara mi mente. Quería perderme en el murmullo de las hojas, en el canto de los pájaros, en los detalles sencillos que aún me sostenían. Y entonces lo vi. Un nuevo residente, mayor, con los hombros caídos, con el rostro surcado por la dureza del tiempo. Pero fue en sus ojos donde reconocí algo familiar. La misma soledad que me había abrazado a mí meses atrás. Supe al instante que no necesitaba hablarme. No necesitaba explicaciones. Ya lo entendía. Me acerqué sin pensar, como movido por una compasión que no buscaba nada a cambio. Puse mi mano sobre su hombro con delicadeza. «¿Acabas de llegar?», pregunté con calma. «¿Te gustaría dar un paseo conmigo?». Me miró, y aunque sus labios no se movieron, sus ojos me lo dijeron todo. Caminamos juntos por el jardín en un silencio lleno de sentido. No era necesario intercambiar palabras. Éramos dos hombres que habían amado, perdido, y aún así caminaban. Dos corazones que buscaban consuelo en la presencia callada del otro. Esa noche, mientras el sueño tardaba en llegar, pensé en ella, su voz dulce, su risa, el modo en que me miraba como si pudiera ver lo más profundo de mi ser y aún así elegir quedarse. Todo eso vivía aún en mí. No eran fantasmas, eran recuerdos vivos, impresos como tinta sagrada en mi alma. Y entonces comprendí, aunque ya no estaba, su amor seguía aquí. Sus gestos, su ternura, su paciencia, su manera de dar sin esperar. Nada de eso había muerto. Todo eso ahora era parte de mí. Por primera vez en mucho tiempo. Mientras el silencio de la noche me envolvía, sentí que el peso de la soledad no era tan insoportable. Seguía ahí, sí, pero no me oprimía. Tal vez, solo tal vez,
Eso era suficiente por ahora, porque lo que ella me dejó era más fuerte que su ausencia. Me dejó una lección que guardo como un tesoro. Valorar cada alma que cruza nuestro camino. Cada conversación, cada gesto, cada vínculo, ya sea fugaz o profundo, es parte del tejido de nuestra historia. Nos sostiene, nos moldea, nos recuerda que no estamos solos, que en medio de un mundo vasto, impersonal, frío, el amor sigue siendo la llama que da sentido a todo. Cada rostro que nos sonríe, cada mano que se tiende, cada silencio compartido es un hilo invisible que une nuestras vidas en una red de humanidad que no puede romperse ni con la muerte. Y mientras viva, mientras respire, seguiré buscando, compartiendo, amando, porque eso es lo que ella habría querido y porque, en el fondo, es también lo que yo necesito. Pensar en una existencia sin estas conexiones es como imaginar un desierto del alma, una tierra árida, donde ni la alegría ni la esperanza logran florecer. Porque no es el éxito lo que llena el corazón, sino el amor entregado, la presencia compartida, las palabras que tocaron el espíritu de otro. Son esos lazos los que nos sostienen cuando todo lo demás se desvanece, cuando los bienes pierden sentido y la salud se vuelve frágil. Ellos son las raíces que nos anclan, las ramas que nos abrazan, el abrigo cuando todo lo demás parece desmoronarse. El tiempo avanza, sí, implacable. Las estaciones de la vida cambian y lo único constante es que todo, tarde o temprano, se transforma. Pero el amor auténtico, ese que dimos con el alma entera, no se pierde. Permanece como una llama que nunca se apaga, como una melodía que sigue resonando incluso después de que cesa la música. Esos recuerdos se vuelven refugio. Cuando la soledad llega, no con violencia, sino con la constancia de un amanecer que no se detiene. Es ahí donde encontramos abrigo, en lo vivido con plenitud, en los abrazos verdaderos, en las miradas que no necesitaban palabras. Allí descubrimos que no hemos vivido en vano, que no hemos amado en balde. Ese amor se convierte en la lámpara que guía nuestros pasos, aun cuando el cuerpo se debilita y los días parecen más cortos. No es la resistencia la que nos salva, sino el sentido, el significado que brota incluso en medio del quebranto. En las pequeñas elecciones diarias de levantarse, de mirar al otro, de seguir amando, aunque duela. La fortaleza real no nace de endurecerse, sino de ablandar el corazón sin miedo, de mantenerse abierto en medio del dolor, de reconocer que los vínculos nos sostienen más que cualquier logro personal. Es esa energía silenciosa, nacida de las conexiones sinceras, la que nos impulsa a seguir caminando, incluso cuando cada paso se siente más pesado que el anterior. Un día, sin previo aviso, descubrimos que ya no somos los mismos, que la juventud, esa compañera ruidosa y luminosa, nos ha dejado sin que nos diéramos cuenta. Aparecen las canas, los gestos se vuelven más pausados, y la imagen en el espejo nos dice verdades que antes ignorábamos. Pero no es solo el cuerpo lo que cambia, es la conciencia del tiempo, la certeza de que lo que antes parecía eterno, ahora es fugaz. Y entonces dejamos de hablar de la edad con ligereza. Ya no queremos saber cuántos años cumplimos, no por vanidad, sino porque entendemos que los números solo reflejan la superficie. La verdad se siente en el alma. Somos los hijos que ahora cuidan a sus padres, los adultos que cargan con responsabilidades que antes no comprendían. La vida nos ha dado la vuelta. La sociedad también lo deja claro. Te llaman señor, señora. Y aunque sea con respeto, hay un filo escondido en esas palabras. Nos recuerdan que hemos cruzado un umbral invisible, y por dentro algo se resiste.
porque aún nos sentimos jóvenes, porque aún soñamos. Pero también sabemos que algo se ha perdido. Y en ese conocimiento profundo, silencioso, surge la nostalgia. Una nostalgia que no pide explicaciones, que no necesita ser dicha. Una sensación de haber dejado atrás algo valioso, sin saber exactamente cuándo. Entonces, oh Asat, incluso en medio de la compañía, nos descubrimos solos. Solos con nuestras preguntas sin respuesta. Solos con nuestra historia, con nuestros fracasos, con los momentos que no volverán. La gente nos rodea, pero pocos nos conocen de verdad. Pocos han escuchado los silencios que guardamos. En esos momentos, las palabras sobran. No porque no haya qué decir, sino porque no hay cómo decirlo. El silencio se vuelve un refugio, no por resignación, sino por sabiduría. Ahí, en ese espacio sin ruido, sin juicios, sin expectativas, descubrimos que todavía estamos vivos, que aún respiramos, y que hay belleza en esa respiración. Hay un tipo de libertad que solo llega con los años, una libertad que no necesita demostrar nada, que ya no busca ser aceptada, que ha hecho las paces consigo misma. El ruido del mundo se desvanece y en su lugar queda una voz interior, firme, serena, propia. Esa es la herencia de una vida bien vivida, y aunque el tiempo no se detenga, uno aprende a caminar más despacio, no por cansancio, sino porque ha aprendido a contemplar, a valorar, a agradecer. Porque cada día, incluso en la vejez, es una oportunidad para amar de nuevo, para vivir con verdad, para simplemente ser. No porque no haya nada que decir, sino porque con el tiempo entiendes que hay cada vez menos cosas que realmente merecen ser dichas. El alma se cansa de explicarse, de justificarse, de esperar comprensión. Llega un momento en el que descubres que el silencio no es vacío, sino verdad. Una verdad serena, profunda, que no necesita aplausos ni respuestas. ¿Cuántos de los que te rodean han caminado realmente tu camino? ¿Quién ha sentido tus duelos por dentro? Muy pocos. Y no porque no lo intenten, sino porque hay dolores que solo se entienden viviéndolos. Por eso eliges callar, porque en ese silencio hallas claridad. Porque allí, sin el ruido de las opiniones ajenas, puedes escuchar tu corazón. Solo en la quietud redescubres tu esencia, sin interferencias, sin máscaras, sin necesidad de ser comprendido. Las dificultades parecen siempre más frecuentes que los momentos de calma. La vida te prueba una y otra vez, como si su tarea fuera esculpirte hasta dejarte expuesto. Y muchas veces, la derrota parece la única salida. Pero también allí hay enseñanza. Aprendes que no puedes controlarlo todo, que hay fuerzas más grandes que tú, y que aceptarlo no es debilidad, sino libertad. Cuando entiendes que diste lo mejor, puedes seguir adelante sin peso, sin arrepentimientos, y entonces caminas con la cabeza erguida, no por orgullo, sino por dignidad. Reconoces tu valor, pero no lo usas como escudo. Lo llevas con humildad, porque es en la humildad donde florece la fortaleza verdadera. Con los años todo cambia, no de golpe, sino despacio, sin que lo notes. Un día despiertas y ya no eres quien fuiste. Has perdido, has amado, has llorado, has crecido. Y ese proceso te ha hecho más consciente, más sabio, más humano. Descubres que incluso en la vejez, la vida es un don. Que respirar, mirar el cielo, tomar un café en silencio, es motivo suficiente para agradecer. Que no importa cuánto tiempo te quede, cada instante vale la pena. Si sigues aquí, si estas palabras te han tocado, deja el número 3. Así sabré que no estoy solo en esta reflexión. La vejez ha sido una maestra severa,
pero fiel. Ha moldeado mis pensamientos. Ha purificado mi forma de ver el amor. Yo creía, como muchos, que el amor era lineal, sencillo, duradero, que bastaba con tomarse de la mano y caminar juntos. Pero aprendí que no todo lo que parece eterno lo es, que algunas relaciones eran solo momentos disfrazados de eternidad, que muchas personas, aunque hayan sido el centro de nuestra vida, simplemente se desvanecen. Incluso los recuerdos más intensos pierden color, se desdibujan, y uno se queda con el eco, no con la voz. Cuanto más vives, más entiendes que la vida no es solo gozo, tampoco solo sufrimiento. Es ambas cosas, entrelazadas. Aceptarlo cuesta, soltar cuesta aún más. Pero en medio de esa renuncia encuentras una paz nueva. No es resignación, es comprensión. Lo que parecía indestructible se desvanece y aprendes a dejar ir. Lo que un día te robó el sueño ya no importa. Lo que antes te hería ahora apenas roza tu piel y descubres que vivir no es aferrarse, sino soltar con gracia. La vida sigue. No se detiene por tus deseos. Cambia. Se transforma. Te decepcionan. Tú también decepcionas. Es difícil asumirlo. Más aún cuando diste lo mejor de ti. Cuando ofreciste tu alma y nadie la recogió con cuidado. A veces te vacías. Entregas tanto que olvidas cuidarte. Y entonces te das cuenta de que no puedes seguir así. Que mereces compasión. Que debes proteger tu corazón. Incluso de aquellos que amas. Aprendes a tomar distancia. A poner límites. A decir basta sin culpa. Porque en esa firmeza silenciosa se guarda tu paz. Con el paso de los años descubres que la desesperanza no es algo pasajero. Es una presencia que a veces se queda, que visita sin anunciarse. Y cuanto más te has entregado, más vulnerable eres a las pérdidas. Pero también aprendes que esa vulnerabilidad es el precio de un alma que ha amado de verdad. Y eso, aunque duela, también es un signo de vida. Porque solo quien ha amado profundamente puede sentir tan hondo la ausencia. Y solo quien ha sentido tanto ha vivido plenamente. Sin embargo, hay una belleza discreta en esa vulnerabilidad que, lejos de debilitarnos, nos recuerda que aún estamos vivos. Que a pesar de todo, seguimos esperando algo. Seguimos buscando. No nos hemos rendido. Esa búsqueda callada es en sí misma una prueba de esperanza. Pero con los años he comprendido que esperar no significa aferrarse ciegamente. Poner toda nuestra esperanza en una sola persona, en un solo sueño, en un solo desenlace, suele conducir al dolor. La esperanza es una llama poderosa, pero si no se acompaña de discernimiento, también puede consumirnos. Solo cuando aceptamos que no todo saldrá como esperábamos, comenzamos a vivir con sabiduría. Es ahí donde aparece un arte delicado, el de equilibrar la esperanza y la aceptación. Saber cuándo dar todo y cuándo detenerse, cuándo luchar y cuándo ceder, cuándo quedarse y cuándo soltar. Ese equilibrio no se aprende de golpe, se forja con las heridas, con los silencios, con las lágrimas no vistas por nadie. Pero cuando lo alcanzas, algo en ti cambia. Dejas de medir la vida por los resultados. Aprendes que lo más importante no es si ganaste o perdiste, sino cómo viviste cada momento. Cómo caminaste, aún con el corazón roto. Cómo mantuviste tu dignidad, aún cuando el mundo parecía quebrarse a tu alrededor. Cómo, incluso sin fuerzas, diste un paso más. Y entendí que esa forma de vivir es la victoria más grande. Después de todo lo amado, de todo lo perdido, de lo que esperé y de lo que no llegó, llegué a una verdad que no quiero endulzar. Nadie te salva si no te salvas tú. Nadie puede evitar tu dolor. Nadie puede sostener tu alma como tú mismo. La compañía es bella,
el cariño de los hijos, de los amigos, de los rostros amables que aparecen en el camino. Es un regalo, pero hay una fuerza que brota de lo más hondo del alma, una resistencia que no depende de nadie. Es la certeza silenciosa de que, cuando todo falta, tú aún estás contigo. Y eso basta. Porque cuando el ruido cesa, cuando las voces se callan y te enfrentas a ti mismo frente al espejo del alma, allí descubres lo que realmente eres. No por lo que los demás te dicen, sino por lo que has sobrevivido, por lo que has amado, por lo que has soltado, por lo que has perdonado, por cómo has seguido, aun cuando nada parecía tener sentido. Esa fuerza discreta e inquebrantable es el mayor tesoro. No se enseña, se descubre. Y cuando la encuentras, sabes que nadie puede quitártela, que te pertenece. Al llegar a este punto de la reflexión, solo puedo invitarte a hacer una pausa, a pensar no con la cabeza, sino con el corazón. ¿Qué te ha enseñado la vida? ¿Qué cicatrices llevas contigo? ¿Y qué luz han dejado esas heridas? Porque la edad no se mide en años, sino en lo que has comprendido, en cómo has amado, en lo que estás dispuesto a compartir. Cuéntame si quieres. ¿Qué parte de todo esto resonó más contigo? ¿Qué enseñanza te ha dejado el camino? Y más importante aún, ¿cómo piensas llevarla contigo? ¿Vivirla? ¿Encarnarla? Tu historia, por sencilla que parezca, puede iluminar el camino de otro. No estás solo. ¿Y si esta reflexión te ha tocado? Si en algo te ha acompañado, deja tu huella, comenta, comparte, suscríbete. No para alimentar números, sino para que estas palabras sigan encontrando corazones donde florecer. Gracias por permanecer aquí. Y si Dios quiere, nos veremos en el próximo video.